que en la etiología vamos a tener las infecciones microbianas. Ejemplo, rapidito, nomás. A ver, usted amigo, un ejemplo de una infección bacteriana. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se te infecta la piel? Te da una piodermitis. ¿Por qué es producida por un estreptococo? Enfermos del pulmón, un neumococo. Pasa. Entonces no hay problema en esto, ¿no es cierto? Luego vamos a tener agentes físicos. ¿Cuáles son los agentes físicos? La temperatura, el incremento, la disminución, ¿no? Si por ejemplo te echo agua mía, estoy produciendo una injuria, un daño, estoy produciendo una quemadura, estoy produciendo una lesión tisular. Si tú te vas a hacer antimismo, a los santos sacamos al Guandoy, al Guatarán, porque ellos no tienen mucho hielo, y por ejemplo tu equipo no es adecuado. Los guantes son malos, se te rompen, agarras con la mano el hielo, ¿y qué te pasa? ¿Ah? Es necrosa, porque el frío lo que va a hacer es una vasoconstricción, entonces te va a producir una necrosis, te va a producir una muerte del tejido. Luego nosotros vamos a tener sustancias químicas, el ácido muriático, el nitrato de plata, todas esas sustancias que producen también lesiones tisulares. Vamos a tener tejidos necróticos, por ejemplo, ¿qué es lo que produce el necrosis? Ustedes visto, ¿cuántos tipos de necrosis hay? A ver, usted, señor, ¿cuántos tipos de eso lo acaban de ver? La semana pasada, ¿eh? A ver, empiece. Necrosis coagulativa, necrosis liposactiva, necrosis gaseosa. La necrosis química, que es la producción de jabón cuando hay una pancreatitis. ¿No es cierto? Pues todo eso ya va a producir una necrosis. Y nosotros sabemos que los tejidos necróticos van a ser asiento de calcificación. Por ejemplo, a una persona le viene una tuberculosis, recibe tratamiento, se cura. Pero a los 8 o 9 años yo le tomo una placa radiográfica y encuentro un poco de calcificación. Entonces eso me está indicando que ha habido una necrosis y el tratamiento. Luego vamos a tener las reacciones inmunológicas. ¿Qué reacción inmunológica conocen? ¿Ah? Bueno, las alergias pueden ser una reacción de sensibilidad, pero hay algo más conocido, por ejemplo, usted ha visto una persona, sobre todo las mayores, que esas manos las tiene todas torcidas, que a la justa camina. ¿Cómo se llama? La artritis reumatoide. Es una enfermedad crónica de tipo inmunológico, el lupus eritematoso. Entonces, miren que tenemos varias causas de lo que está pasando en cuanto al proceso inflamatorio. Luego vamos a tener las funciones. ¿Cuál va a ser la función principal que se va a tener en el proceso inflamatorio, señor? ¿Cuál es la función? Tratar de destruir al agente injuriante. Si por ejemplo tienes un estreptococo, todo tu sistema inmune se reúne para destruir a esa bacteria y que su organismo reaccione favorablemente. Si no sucede eso, pasamos a lo que es un proceso inflamatorio de tipo crónico. Entonces vamos a tener primeramente contener y eliminar el factor agresor. 2. Destruir los microorganismos invasores, inactivando la toxicidad. Nosotros dijimos que teníamos unos elementos que van a ser los macrófagos. Estos macrófagos van a agarrar y van a tratar de englobarlos o hacer parte del citoplasma a la gente injuriante. Pero no siempre la célula va a ser la vencedora de este acto que se llama la fagocitosis. No pueden haber 3 eventos. 1, que las células de nosotros venzan al elemento injuriante. 2, que muera
la célula infuriante en esta célula, y 3 que venza la célula infuriante. Cuando se produce la muerte de la célula infuriante y de nuestras células, se va a producir un material que es llamado el pus. Y luego, después de este hecho, va a haber una reparación. Entonces, cuando yo hablo de reparación, es la restitución del tejido con su función adecuada. Pero muchas veces no sucede eso. Si yo tengo un proceso inflamatorio agudo y voy a tener todo a mi favor, seguramente yo voy a restituir mis tejidos, mis órganos, y voy a tener la misma función. Pero si, por ejemplo, en el caso del agua hervida, le cae el agua hervida en la cara, ¿qué va a pasar? ¿O qué pasa? Porque lo que está hincado se lleva toda la parte del músculo. ¿Qué va a producir? ¿Cómo va a producir eso? Por medio de fibrosis. Van a ver los fibroblastos, va a haber el tejido conjuntivo, va a haber el tejido colágeno, el tejido elástico, el tejido, incluso las mismas células fibroblásticas van a producir una reparación. Pero muchas veces esa fibrosis no siempre es favorable. Si es una fibrosis muy extensa, lo que va a hacer es impedir el funcionamiento del órgano. Por ejemplo, si se me produce una fibrosis en la cara, no voy a poder abrir la boca, no voy a poder cerrar los párpados, no me puedo alimentar, e incluso me compromete los vías respiratorias. Pero si en cambio el amigo, acá se apagan la luz, está todo oscuro, se cae, se fractura una pierna. ¿Qué pasa? Van, afrontan, le ingresan, se le forma un callo y recupera su funcionalidad. Entonces, nosotros vamos a tener que ver desde este momento que uno va a hacer la cicatrización y otro va a ser la regeneración. Entonces, cuando yo hablo de regeneración, por ejemplo, en el tejido epitelial, yo voy a tener que en el tejido epitelial hay una membrana. ¿No es cierto? ¿Esa membrana cómo se llama? La membrana basal. ¿No es cierto? Que va a tener dos partes. Una que va a servir para sujetar o para adherir a las células por medio del colágeno 4. Y voy a tener otra que va a servir para que se una con el tejido conjuntivo. En el caso, por ejemplo, se habla de la piel, estoy hablando de la dermis, y eso va a ser un colágeno número 7. Entonces ahí el epitelio está fijo. ¿Cuáles son las características generales de la inflamación? ¿Cuáles son los signos clásicos de la inflamación? Vamos a tener primeramente el calor, el rubor o el enrojecimiento, el edema o el tumor, el dolor y la impotencia funcional. Todos estos cambios que nosotros tenemos cuando hacemos una injuria va a estar representado por la dinámica vascular. Porque desde este momento ustedes ya saben que al producirse un proceso inflamatorio, el primer acto vascular que va a suceder muy rápidamente es una vasoconstricción, seguida de una vasodilatación. ¿No es cierto? Entonces, estos cambios en el vaso sanguíneo nos van a dar calor. Y ustedes han visto, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se golpea, actualmente con algo en la cabeza, fuerte, primero que se pone caliente, ¿no es cierto? Si tú ves, se vuelve rojo. Después vas a tener un chinchón. Ese chinchón es producido ¿por qué? Porque del vaso sanguíneo va a salir la parte líquida, que va a ser la parte del plasma. Y nosotros sabemos que la salida de un líquido del intravascular al extravascular va a formar un edema, ¿no es cierto? Entonces, este edema también se produce por la salida del líquido. ¿Y por qué sale un líquido del intravascular al extravascular? ¿Por qué razón?
por una ley que es la ley de Darwin, ¿no es cierto? Es la presión hidrostática. Y tenemos otra presión, que es la presión coloidal, o sea, la que está dada por las proteínas. Entonces nosotros tenemos ciertas patologías, por ejemplo en el Guayarco, que los niños son panzones, ¿no? Son con las piernas hinchadas. ¿Por qué? Porque van a tener una salida de líquido por la disminución de las proteínas. Hemos hablado de calor, rumor, el dolor. Si tú pones, por ejemplo, un manito que en la carpeta por un amigo, y yo te aplasto, ¿qué tienes? Dolor, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué te duele? Porque estoy presionando los filetes nerviosos. Entonces, cuando hay el tumor, ese tumor comprime a los filetes nerviosos y produce dolor. Es igual en el caso que hicimos, si se fractura la pierna, hay salida de sangre, hay salida de líquido y se va a hinchar toda la pierna, ¿no? Es hinchazón, es un tumor. Entonces, para calmar ese dolor, para evitar la salida de líquido, ¿qué hacemos? Le ponemos un yeso, ¿no es cierto? Y sobre todo para inmovilizar, porque si sigue moviendo, le va a seguir el dolor. La impotencia funcional. Si tiene la pierna rota no va a poder caminar, porque la pierna no le va a servir de apoyo, va a estar fracturada. Entonces hay una imposibilidad de movimiento y también porque le produce dolor, ¿no es cierto? La localización de la respuesta inflamatoria. Nosotros hemos dicho que hay una inflamación aguda, una inflamación crónica. La duración va a ser breve, puede ser minutos o un tiempo determinado, máximo hasta 15 días, y la crónica tiene un tiempo más duradero. También hemos dicho, para que existan los cambios musculares, tiene que pasar un tiempo, aproximadamente entre 10 a 30 minutos. Entonces nosotros vamos a ver, en algunos casos, por ejemplo en el caso de un infarto de miocardio. ¿Por qué se produce un infarto de miocardio? ¿Sí? ¿Pero por qué? Nosotros tenemos las arterias coronarias, ¿no es cierto? Entonces cuando la arteria coronaria se produce un trombo, no va a poder pasar la sangre. Entonces la arteria coronaria es una anterior, una posterior y tiene rama. Si se obstruye una rama, ¿qué va a producir? Una necrosis. ¿Y qué necrosis es? Es un ancho de necrosis. Coágula, sí. ¿Por qué? Porque la proteína se coagula, ¿no es cierto? Si a una persona le viene el infarto y se muere inmediatamente, ¿va a encontrar cambios tisulares? No van a encontrar cambios tisulares, porque tiene que haber un tiempo para que se produzca la reacción tisular. Entonces, ¿usted cómo sabría si, por ejemplo, ese paciente ha muerto en realidad por un infarto o puede haber muerto por otra cosa? ¿Qué sería? Ya una necropsia. La próxima vez que me hagas la diferencia entre autopsia y necropsia, ¿cómo te llamas? Ya, mañana hacemos clase de necesitación. Entonces, se hace una necropsia, ¿no es cierto? O una autopsia, como han dicho sus compañeros. Entonces, ¿qué voy a buscar? Buscar las coronarias y voy a ver si en realidad tiene un trombo o no tiene un trombo. ¿No es cierto? Si tiene un trombo, yo asumo que se ha muerto por un infarto. Pero no es tan fácil, porque hay cuando uno muere, la sangre se coagula y después se vuelve líquido en el cadáver. Entonces, cuando se coagula, va a formar unos coágulos largazos, que tú a simple vista vas a poder decir, esto es una trombosis. Pero se le echa agua, y si le echas agua, como no es un trombo, es un coágulo, sale el coágulo. Entonces tú dices, esto no es un trombo. Porque en el tejido no voy a encontrar nada, porque no ha habido el tiempo suficiente para que las células puedan necrosarse, para que se pueda haber perdido las estriaciones, para que se pueda haber perdido el núcleo. Y nosotros sabemos que hay dos tipos de infarto, ¿no? El infarto reciente, que yo voy a encontrar
un complejo inflamatorio de tipo agudo y uno crónico o tardío, que voy a encontrar en el complejo crónico. ¿Y qué diferencia hay entre un infarto y un paro cardíaco? Pues igual. Un paro cardíaco la válvula Lo que se detiene, ¿no? Lo que pasa es un bloqueo de la conducción eléctrica. Nosotros tenemos, sí, llevamos, ¿la llevamos? No lo quiero contar bien en español. Entonces vamos a ver que tenemos el seno auricular, entonces ahí se origina el impulso. Tenemos el artesis y la fibra de Purkinje. Entonces ellos conducen, cuando hay un paro, hay una fibrilación y se bloquea la conducción eléctrica. Y el corazón no va a tener cifras y ya. Ustedes han hecho la provincia del sapo, ¿no? Se sacaron el corazón y dejó de latir. Y con una clínica le pusieron y comenzó a latir una función. Eso es un paro cardíaco, el otro es un infarto de miocardio. Entonces, acá nosotros vamos a ver que esto de la oración es muy importante. También en lo que corresponde a la medicina legal. Yo, por ejemplo, puedo matar a una persona y después de muerta la llevo acá al Santo del Rey y la tiro. ¿No es cierto? En ese cadáver que yo le tiro, yo no voy a, de la caída, no va a haber reacción inflamatoria. Se puede romper los huesos, la cabeza, lo que ustedes quieran, pero ya no va a haber reacción inflamatoria porque ya es un cuerpo muerto. Entonces yo, al hacer el estudio, voy a saber que ese cadáver, a esa persona, lo han tirado ya después de muerto. Es importantísimo. Eso es lo que discutieron, decían mucho con el muchacho que fue al contra, sí, ¿no? Es cierto, entonces ahí tenían la duda, lo habían empujado, vivo, o ya lo habían tirado, muerto. Entonces es bien fácil hacer un estudio de las áreas, porque se va a producir las erosiones, las raspaduras, todo lo que quieran, pero ya no va a haber la reacción inflamatoria y eso solamente lo ven por la parte histopatológica. Cuando tenemos la inflamación aguda, entonces la duración es rápido, pocos minutos, hasta 30 minutos, se va a ver edema y una migración leucocitaria. Yo ya les he dicho, cuando hablo de migración leucocitaria, estoy hablando de todos, de los granulocitos y de los agranulocitos. Pero acuérdense que en el inflamatorio agudo, lo más abundante, lo que sale primero van a ser los granulocitos y posteriormente salen los agranulocitos. Entonces, acá en el proceso inflamatorio crónico, el tiempo es mayor, van a haber linfocitos, van a haber los macrófagos, van a haber la proliferación de los vasos sanguíneos, va a haber fibrosis y va a haber la necrosis. Entonces, las lesiones van a ser mucho más severas que los procesos inflamatorios crónicos que los procesos inflamatorios agudos. También hay que tener presente que un proceso inflamatorio crónico puede convertirse nuevamente en un proceso inflamatorio agudo y a eso se va a llamar la reagudización de un proceso crónico. Para algunos médicos no consideran como reagudización y solamente consideran que se llame proceso inflamatorio agudo y crónico. Por ejemplo, en la vesícula biliar. Cuando una persona enferma de la vesícula biliar por una litiasis, la primera manifestación de su enfermedad es un cuadro agudo. Entonces se llama una pancreatitis aguda. Pero como no se puede o no se ha podido eliminar los cálculos, esto pasa a una fase crónica. Y en una fase crónica, nuevamente un cálculo se tapona en el vacinete y a ver si es flácido. Amigo, a ver, cuéntanos tu sueño. Entonces vamos a ver que un proceso crónico puede priorizar a un proceso agudo.